¿Cuántos creen que el Señor está aquí esta mañana con nosotros? Bueno, gracias al Señor. Bueno, esa misma sensación enviémosela a las personas que a esta hora estarán con nosotros conectados, ¿verdad? En diferentes lugares, en sus países de origen. Y pues por supuesto les enviamos un muy caluroso saludo a todas las personas que amablemente están conectados a través de las redes sociales con nosotros en esta hora. ¿Qué les parece si les damos unas palmas diciéndoles les bendecimos? Y donde quiera se encuentren, les enviamos un caluroso saludo. Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 6 de esa epístola muy linda, hermanos, y vamos a leer el capítulo 6 y vamos a meditar del verso 15 en adelante. Le invito a que usted pueda compartir la palabra con alguien que tenga al lado suyo, para que todos podamos participar de la lectura de ella y así poder saber qué es lo que Dios nos dice. Romanos capítulo 6, verso 15. Ahí vamos a leer la escritura en esta mañana preciosa, ¿verdad? Si lo tienen, me dice amén para que todos lo podamos leer en esta mañana. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Inicia esta parte con una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y todos decimos Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra en nuestras vidas. Ahora, Señor, venimos para rogarte que a través de ella nos bendigas, nos hables, y que en todo seas tú glorificado, Señor. Toma control de todo, mi Dios, de principio a fin, y que sea tu palabra, Señor, la semilla que caiga en buena tierra en esta hora, para que dé, Señor, germinando a través de ella buen fruto para la gloria de tu nombre. Todo lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermanos. Gracias al Señor. Cuando nosotros no estamos pues por ahí enterados de algunos principios bíblicos, y que quizás estamos desconocedores, digamos, de lo que en sí tiene como base la palabra del Señor, quizás el leer estos versos y tratar de darles un significado pareciera que no le vamos a hallar mucho sentido, ya que de por sí la lectura es tanto compleja en el sentido de que habla de algo que aunque nosotros hemos resentido de una manera muy palpable en nuestra vida, sin embargo no le logramos atribuir a qué se refiere el apóstol Pablo cuando está exponiendo el tema acerca de lo que habla esta porción del capítulo 6, que posiblemente, hermano, pues usted la tenga ahí en su mano y que habla y se descifra en esta porción como siervos de la justicia. Entonces le decía de que de por sí la lectura es un poquito complicada para darle una aplicación, digamos, apropiada. Ya no digamos el caso cuál sería si nosotros no tuviéramos la iluminación del Espíritu Santo para poderle dar la verdadera interpretación de lo que dice aquí la Escritura. Nosotros lo que ahora resentimos para bien de parte del Señor en nuestra vida, y todo lo que ahora solventemente practicamos en la vida cristiana,
pues es parte del trabajo de Dios en nosotros, es parte de la operación de Dios en nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios hace en nosotros es que nos capacita para que nosotros podamos entender algunos términos que, como les repito, posiblemente antes de conocer a Cristo los desconocíamos en su totalidad. Entonces las iglesias cristianas funcionan de una manera instructiva, porque nos enseñan la palabra y así nosotros vamos aprendiendo a qué se refiere precisamente algunos términos que, si no tenemos a Cristo y no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, quien es el que nos enseña la palabra, pues no vamos a darle quizás un verdadero significado. Quizás vamos a optar por mejor ni leer la palabra, porque realmente no lo entendemos. Y de hecho, creo yo que en nuestra gran mayoría pasamos por esa parte donde no teniendo a Dios, no teniendo la iluminación del Espíritu Santo, pues nosotros no entendíamos de estos términos y optábamos porque, pues no, mejor, es muy aburrido. Es más, decíamos, la Biblia es demasiado aburrida para leerla. Pero cuando uno viene a Cristo, muchas cosas toman otro matiz, muchas cosas se tornan diferentes, y sobre todo, todo lo que Dios fomente en nuestras vidas es para bien de nuestras vidas. Todo lo que Dios va desarrollando en nuestra vida, siempre su finalidad va a ser muy benéfica para nosotros. Dios nunca nos va a tratar de formular algo negativo dentro de nosotros, porque todo lo que Él provoca, todo lo que Él hace que nosotros sintamos, si viene de Él, además de ser perfecto y además de ser de la voluntad del Señor, va a ser muy bueno para nosotros. Entonces, cuando nosotros lo recibimos, nos vamos dando cuenta de algunas cosas que ahora sí tienen sentido para nosotros, tienen otra interpretación y otro valor para nuestras vidas. Y en este sentido que hemos leído esta porción de la palabra del Señor, encontramos este tema que el apóstol Pablo abarca acerca de lo que es el pecado. Entonces, para nosotros, el pecado sabemos que es todo lo que se antepone a Dios. Todo lo que es contrario a Dios se podría definir como pecado, sea pequeño o sea extremadamente grande. Todo lo que está en contra de Dios y de su voluntad, de su palabra, todo lo que se opone a lo que se refiere a Dios es pecado. No hay otra manera de describirlo, de explicarlo. Es pecado y así se tendrá que aplicar y así se tendrá que admitir. Y la palabra del Señor habla enfáticamente y asimismo batalla muy ferozmente el área del pecado en los hombres. Y mayormente cuando se empieza uno a dar cuenta, cuando el apóstol Pablo empieza a abordar esta epístola de los Romanos y ahí consecutivamente las siguientes epístolas, en detalle pues van hablando de la necesidad de vivir para Dios como Dios quiere que nosotros vivamos como seres humanos. Pero esto nosotros no lo vamos a practicar si Dios no está con nosotros y si Dios no nos ilumina y no nos guía para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Ahora el apóstol Pablo aborda el término acerca de lo que es el pecado y en cierta manera pues ahora nosotros ya lo conocemos, ya sabemos nosotros lo que significa el pecado, ya sabemos los efectos del pecado, ya sabemos nosotros quién es el que promueve el pecado, tenemos ya bases bíblicas que nosotros podemos atribuir que se refieren al pecado como un ente contrario a Dios. Y pues nuestra consigna en Cristo es combatir ese tipo de influencia. Nuestra consigna en el Señor es mantenernos fuera de ese contacto pecaminoso en nuestras vidas. Y se vuelve complicado si nosotros no hemos rendido esta área al Señor. Usted posiblemente conoce personas de que han procurado ser cristianas y siempre fracasan. Usted ha visto que hay personas de que intentan y en sus intentos, hermano, pues se vienen a ver frustrados porque no logran superar esa parte importante de sus vidas. Sin embargo, hay otras personas que inmediatamente se convierten y agarran el ritmo en el Señor y ahora son cristianos libres, digamos, no de que no pecamos y que ya nos santificamos totalmente. Sí, a veces cometemos faltas,
porque por ahí posiblemente viene un pensamiento, por ahí viene una actitud, por ahí viene una intención, pero sobre todo ahora nosotros sabemos que ya sea un pensamiento o una acción, o sea una actitud que nosotros querramos tener, y que ahora por la palabra se nos ha enseñado de que eso es pecado, ahora nosotros entendemos y decimos: esto no lo puedo hacer, eso se lo dejo a Dios para que Dios me ayude para poderlo combatir. Entonces eso es lo que el Señor va fomentando en nuestra vida. Y ahora a nosotros, pues no es que se nos hace fácil ser cristiano, como mucha gente dice: no, pues a ti sí se te hace fácil el ser cristiano porque pues ya sos cristiano, pero a mí se me complica. Pero la verdad es que nosotros, así como esas personas tienen las mismas complicaciones, las tuvimos en el principio de la vida cristiana, pero ahora, gracias a Dios, como hemos entendido que todas esas áreas se las hemos rendido al Señor, ahora pues nosotros sabemos que no somos nosotros los que peleamos contra el pecado, sino el Señor que nos da las fuerzas para poder pelear contra el pecado y poder oponernos al pecado. De lo contrario, no podríamos salir adelante. Ahora, cuando nosotros vemos estos términos que el apóstol Pablo está mencionando, esto pues es una verdad que muchísima gente, si no la mayoría de la humanidad, desconoce en efecto. Y cuando lo desconocemos, nosotros no vamos a tener el concepto apropiado de lo que en realidad es el pecado y cuáles son los efectos del pecado. Y ya está comprobado, amados hermanos, de que pues contra esta fuerza que es, digamos, de carácter invisible porque no se mira, pero sus efectos sí son visibles. Ahora nosotros nos damos cuenta cómo es que se combate el pecado, cómo es que peleamos contra el pecado. Bueno, es que nosotros debemos de entender que no hay nada, no hay ningún método, no hay ningún medicamento, no hay ninguna organización, no hay nada que pueda pelear y combatir el pecado y erradicarlo de la vida del ser humano. No existe nada, sino solamente ahora que nosotros estamos en Cristo, solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer, para ayudarnos, para que nosotros podamos entender a cómo vivir la vida agradable al Señor, libre de pecado. No hay otra manera. No, las personas pueden ir a recibir cursos, terapias, a recibir un sinnúmero, hermano, de cosas que aparentemente le ayudarán a las personas a dejar ese tipo de vida que viven, ese tipo de complicaciones emocionales que tienen en sus vidas, esos comportamientos, esa violencia que posiblemente surge en el corazón de un hombre, esa sed de la droga, del alcohol y de todo lo que en el mundo se encuentra. Posiblemente habrán organizaciones que le ayudarán a suprimirlo, quizás a tenerlo ahí dominado por un tiempo, pero será como un gigante amarrado que estará ahí queriendo salir, y una vez que se vuelva a liberar, volverá a atacar y a hacer destrucción en las personas. Entonces, siendo el caso que no existe ninguna probabilidad humana, el ser humano lo que tiene que saber es que el único que tiene el recurso que el hombre necesita para poder ser libre del pecado se llama Jesucristo. Él es el único que tiene el medio para poder liberar al hombre de esa vida. Entonces, si nosotros no entregamos esa parte de nuestra vida al Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo tuvo gran razón al ir planteando este término, porque ahora el apóstol Pablo va mencionando el término, amados hermanos, de que nosotros somos seres extremadamente frágiles, físicamente y emocionalmente. Nosotros los seres humanos aparentemente somos seres que podemos mostrar digamos, un área física muy dotada, digamos, en el sentido de prepararnos físicamente. A veces uno ve hombres ahí en la calle, hermano, que son extremadamente pues grandotes y unos músculos que tiene. Y uno dice: no, hombre, este es un gigante, este es una mole, dice uno. Y uno se pone a la par de ellos, hermano, se mira a uno, pero insignificantes, tamaños, cuerpazos. Pero sin embargo, hay un gran contraste, porque ahora hemos llegado a la comprensión nosotros de que es la Biblia la que describe la verdadera humanidad del ser humano. La Biblia es la que dice de que el ser humano es frágil. La Biblia es la que dice que la verdadera humanidad del ser humano es que es un ser extremadamente frágil, en el sentido de que solo basta una enfermedad, solo basta
un golpe emocionalmente, solo basta, hermano, algo que vaya en contra de esa persona, y ahí vamos a encontrar precisamente lo que realmente esa persona tiene físicamente y emocionalmente hablando, en el sentido de que las personas se pueden preparar para estar físicamente bien dotadas, pero ahora entenderán ellos y entendemos nosotros a la luz de la palabra que ante cualquier adversidad de la vida y ante cualquier tentación de la vida, esas personas no van a poder solventar, hermano, con toda la libertad que nosotros solventamos la vida de la fuerza del pecado en contra de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros hemos aprendido por medio del Señor Jesucristo que Él es el que nosotros podemos ser las personas más sencillas. Es más, ni ir al gimnasio, comer mal, amados hermanos, dormir mal, quizás tener una vida quizás no muy adecuada. Como hay personas, a veces uno va al market y ve personas que están leyendo ahí cuántas calorías tiene esto y cuántos carbohidratos, y andan viendo, no se vayan a pasar de la línea de las calorías y de los carbohidratos que tienen que comer. Y yo no ando viendo eso, amado hermano. Uno agarra los chicharrones y esta bolsa llevémonos, dice, si esta es la que nos vamos a comer ahora, y cuántos tamales. Y generalmente uno no anda previendo todo eso. Bueno, no es malo, no es bueno, perdón, ¿verdad? Que uno sea así, pero pues así hemos, nosotros decimos, ay, oramos, decimos nosotros, hermano, ahí se lo ponemos al Señor en oración. Pero sin embargo hay personas de que se cuidan en detalle todo. ¿Y por qué? Porque quieren que sus apariencias siempre sean las adecuadas, que las personas siempre vean personas que están siguiendo un programa riguroso de alimentación, de gimnasio, de ejercicio, y ellos dicen, hagan ejercicio. ¿Y cuántos de nosotros, hermano? Pues yo ahí tengo una inscripción en un gimnasio. Una vez fui a hacer unas 3 bicicletas y ya no volví a ir al gimnasio. Y hay gente que a las 5 de la mañana lo ve uno corriendo. Entonces aparentemente esas personas estarán preparadas para cuando venga el golpe, cuando venga la tentación, cuando venga lo que nosotros desciframos como pecado. Eso les ayudará. Pero ahora es todo lo contrario, porque todas esas áreas son importantes cuidarlas, pero lo que es más importante es saber cómo somos nosotros humanamente hablando delante del Señor, cómo estamos nosotros diseñados por Dios para poder combatir lo que nadie jamás ha podido combatir, y que hasta el día de hoy, no solamente por la fuerza del pecado han caído hombres, sino que han caído imperios también, que no han podido descifrar que esta guerra que se está librando no es con espada, no es con armas, no es con fuerza humana. Esto se tiene que ir al centro de lo que realmente está pasando con la humanidad, y es que el pecado abismalmente está tomando proporciones enormes en los países, a tal grado que nos estamos echando la culpa unos a otros y no nos estamos dando cuenta que es el pecado, es Satanás el que está promoviendo estas fuerzas ocultas que están destruyendo los hogares, y que aunque seamos hogares que estamos yendo a recibir una terapia y que estamos con psicólogos, con consejeros, a la hora de las cosas que se complican en la vida familiar, no hay nada mejor que tener a Cristo en esa casa como el dueño y Señor de nuestras vidas, y que sea a Él que le entreguemos nuestros problemas, y que un hombre que conoce cómo es que se mueve y Satanás promueve el pecado puede entender de que podemos proteger nuestra casa, hermanos, cerrándola con todas las maderas que podamos encontrar para proteger nuestro hogar, pero sin saber que muchas veces podemos cerrar todos los accesos de la casa para que no entren a fuerzas contrarias. Pero muchas veces ahí está el problema dentro de la casa. Nosotros debemos de aprender de que el apóstol Pablo nos dice de que es en nosotros que debemos de comenzar a poner en cuenta en las manos del Señor lo que es vivir para Dios, para que cuando vengan los problemas en nuestro hogar no salgamos a buscar ayuda en lo que no debemos de buscar ayuda, sino que doblemos nuestras rodillas y digamos: esta es una fuerza que Satanás quiere meter a nuestra casa y quiere destruir nuestro hogar, y convoca a su esposa, convoca a su familia para que se ore al Señor y para que ese problema y esa necesidad, y si es tentación o es algo que Satanás ha querido meter en la casa para destruir ese hogar, a través de la oración y la entrega al Señor, eso pueda salir de nuestros hogares y de nuestra familia. De lo contrario, no se podrá lograr ningún éxito, no se podrá hacer avances, digamos,
buenos en lo que se refiere a combatir esta fuerza del pecado, porque es una fuerza que no se puede, hermano, palpar, porque es invisible, pero sus efectos son muy destructivos. Entonces ahora nosotros vamos viendo a la luz de la palabra que el apóstol Pablo va planteando el término en qué manos estamos nosotros, a quién nosotros le servimos. Como seres humanos, seremos los seres humanos los que decidiremos o determinaremos bajo qué dirección nosotros queremos vivir nuestra vida. Recuerdo que mi suegro decía de que en este país uno puede tomar dos maneras de vivir la vida en este país. Uno, decía él, de la mano de Dios las cosas nos van a salir bien, y nos van a salir bien. Ustedes consideran que así es. Cuando uno está en las manos del Señor, difíciles sí son las cosas, pero todas las cosas ayudan a bien a los que han puesto su confianza en el Señor. Vamos a tener problemas y adversidades, pero en todas esas cosas Dios nos ayudará a salir adelante. Por lo contrario, si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del adversario de Dios que promueve el pecado, lo que causará todo eso va a ser destrucción, miseria, muerte y muchas cosas malísimas para nosotros, en toda intención que nosotros traigamos a este país para ser prosperados. Hay infinidad de personas que venían con sueños a este país, que venían, hermano, con grandes expectativas y que venían con grandes sueños en sus corazones y en sus vidas, e invirtieron dinero para trasladarse a este país, y lo que vinieron a encontrar aquí a este país fue la verdadera, hermano, manera de vivir desordenadamente. Porque en este país, si uno no se cuida, como dicen, se lo lleva el río, amados hermanos. Un país que sí, un país de grandes oportunidades para salir adelante, pero también un país de grandes oportunidades para perderse también en esta vida. Ahora, ¿cómo combatimos esa fuerza? Se lo vuelvo a repetir: poniendo nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Ese es el único medio con el cual nosotros vamos a poder combatir estas fuerzas. Lo dice la palabra y hay que creer a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, cuando el apóstol Pablo va abordando este término, nos va enseñando la necesidad de que nosotros pongamos nuestra vida en las manos del Señor, para que sea Él el que nos diga, para que sea Él el que nos dirija. Y al sentir así, el apóstol Pablo toma el ejemplo de lo que es el sistema de aquella época, en referencia al sistema de la esclavitud de la época, en el sentido de que ahora el apóstol Pablo va a mencionar, amados hermanos, de que el pecado, así literalmente se puede entender, de que el pecado cautiva a las personas, que el pecado, hermanos, se apropia de las personas en todas las áreas de su vida, en sus emociones, en su accionar, hasta físicamente deteriora la vida de las personas. El pecado arruina la vida de las personas de una manera interna y externamente. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es tomar el ejemplo de que como que es Satanás el que se apropia de esa persona y la subyuga y la domina y la controla y la pone bajo su dominio, a tal grado que esa persona está recibiendo el pago de Satanás, el pago de dejarse dominar por Satanás. El verso que usted leyó menciona el verso 22: mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero cuando habla, amado hermano, de que es el pecado una fuerza destructiva que promueve Satanás, lo que está diciendo es que todos los que practicamos o todos los que practicábamos el pecado, lo quisiéramos aceptar o no, estábamos bajo el dominio de Satanás. Estábamos bajo el dominio de Satanás y él era prácticamente nuestro amo. Ahora, cuando habla de que él era nuestro amo, tanto él como amo de las personas que practican el pecado, como Cristo, nuestro mejor amo, nuestro mejor Señor, cada uno de ellos paga de acuerdo a la moneda de ellos. Satanás le va a pagar con la moneda de él a las personas. ¿Y sabe cómo paga Satanás? Con muerte, con destrucción, con condenación eterna. Satanás no le paga bien jamás a ninguno de sus siervos. Jamás le va a pagar a ninguno de sus esclavos bien. Al contrario, lo va a destruir y luego lo va a mandar a un lugar totalmente contrario a lo que él le dice que es un lugar como la vida. Y que hay gente que dice que aquí un señor decía que este es el infierno, hombre, decía, aquí es el infierno. ¿Dónde va a creer que este es el infierno? Esto no es el infierno, no es nada de lo que se está
que de lo que dice la Biblia que existe en ese lugar de tormento. Entonces, Satanás paga con su moneda. Satanás paga de acuerdo a lo que él cree y sabe que le tiene que pagar a las personas. Entonces, nosotros ya lo experimentamos. En mi persona, yo lo experimenté. El pago de él era muerte. Él paga con muerte. Él paga con destrucción. Él paga, sí, le paga a las personas arruinándoles, deteriorándoles, destruyéndoles, aún hasta a veces causándoles la misma muerte. Así paga Satanás. Si me ayudan a reprenderlo esta mañana, sería bueno que lo reprendiéramos, porque es una manera de decirle que a nosotros él ya no puede dominarnos, porque nosotros ya no estamos bajo el dominio de él, sino que ahora estamos nosotros en las manos del Señor Jesucristo. Y Satanás te paga con muerte, pero Satanás te paga con vida eterna, amado hermano que estás aquí. Esa es la moneda que cada uno de ellos paga. Satanás te paga con maldad en tu corazón, con un desorden en tus emociones, con una vida, hermano, disoluta, con una vida contraria a Dios. Así es como paga Satanás. Y esa frágil humanidad que tenemos nosotros, esta frágil naturaleza que nosotros tenemos, si no tiene la fuerza de Cristo dentro de ella, siempre sucumbiremos ante la fuerza del pecado que Satanás promueve en nuestros corazones. Por muchos intentos, por muchas intenciones y por muchos juramentos y por muchas buenas razones que tengamos, que ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a cometer, ya no voy a ir, ya no voy a cometer más esto. Mas sin embargo nos damos cuenta que no podemos dominar tales fuerzas con nuestras propias fuerzas, porque para combatir el pecado usted necesita a Cristo. Para combatir la fuerza del pecado usted necesita a Cristo. Porque aquí no es de medicamentos, no es de terapias, no es de consejería, es de rendir nuestra vida al Señor Jesucristo y decirle: Señor, ya no puedo más con esta vida, como lo hicimos la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, y donde rendimos nuestra vida y le dijimos al Señor: ya no puedo más con esto, Señor, me está matando esto me está destruyendo, me está terminando mi familia, mi hogar. Y tuvimos que reconocer de que necesitábamos un cambio de amo en nuestra vida. Teníamos que reconocer que aunque nos costó, me gusta el apóstol, lo que dice el apóstol Pablo, donde menciona, donde en cierta manera, que aunque en complicaciones nosotros tuvimos para comprender esto, pero al final, amado hermano, pudimos comprender lo que el apóstol Pablo toca en el verso 17. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice el apóstol Pablo. Lo que está mencionando es que aunque nos costó trabajo entender esa transición de dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno en Cristo Jesús, aunque no fue nada fácil, ahora le damos la gloria y le damos las gracias a Dios, porque entendimos de que esta forma de doctrina que se nos estaba tratando de enseñar era lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta vida. Solamente teniendo a Cristo, viviendo a la luz de su palabra, vas a poder combatir la fuerza del pecado contra ti. Y podrías decir: pero yo no puedo salir de esto. Es que usted está queriendo salir de eso con sus propias fuerzas. Usted está queriendo combatir eso con sus propias fuerzas. Lo que tiene que hacer es hacer lo que hicimos todos: bajar nuestras manos y dejar que Dios se encargara de pelear por nosotros, y dejar que Cristo obrara en nosotros, y entender de que el mensaje de Dios para nosotros es que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios no quiere que nadie quede en condenación, que Cristo lo que quiere es que todos vengamos al arrepentimiento, para así recibir la vida eterna que solamente Él puede ofrecer a todos los que aceptamos la salvación que Él nos ofrece. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Entonces la palabra del Señor dice de que nosotros teníamos que cambiar de modelo de vida, pero no podíamos específicamente por lo que le acabo de mencionar, porque lo hacíamos nosotros solos, porque lo estábamos haciendo por nuestras propias maneras. Queríamos salir adelante y empecinadamente decíamos: no, si esto solamente es de poner fuerza de voluntad, es de poner algo de fuerza, y yo sé que esto lo voy a controlar, yo sé que esto voy a salir adelante, yo sé que esto lo voy a solventar. Y a la larga nos dábamos cuenta que efectivamente siempre veníamos a errar en lo que intentábamos hacer para bien de nuestras vidas. Entonces la palabra del Señor nos invita a que nosotros vayamos entendiendo de que Dios quiere hacernos cambiar de parecer en la vida,
que Dios quiere hacernos cambiar de manera de vivir esta vida. Entonces en la palabra el Señor nos enseña en el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres de la justicia. Pero ahora le pregunta a usted y me pregunta a mí, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Realmente nosotros podemos hacer un análisis y podemos hacer así lo que sería una evaluación. ¿Qué nos dio el mundo y qué nos está dando Cristo? ¿Qué vivimos en el mundo y qué vivimos en Cristo Jesús ahora? ¿Qué nos ofreció el mundo y qué ahora Cristo nos ofrece en esta vida que estamos viviendo en Cristo Jesús? Ahora, amados hermanos, les quiero dar un consejo en sus vidas, que si quieren lo agarra, porque yo creo que así lo hemos entendido y lo debemos de entender. En el mundo ya no hay nada bueno para nosotros, amados hermanos. Así es que ni esté intentando regresar al mundo, porque allá ni va a hallar nada nuevo, ni va a hallar nada bueno para su vida. De allá venimos muchos y venimos con cicatrices, venimos, hermano, con rasgos de una vida totalmente destructiva. Venimos, hermano, de divorcios, venimos de hogares fraccionados, venimos de serias complicaciones físicas, venimos, hermano, maltratados de ese mundo. Y ahora el apóstol Pablo nos enseña de que esa vida para nosotros, cuando nosotros tenemos la oportunidad de quizás de acordarnos lo que hacíamos cuando no teníamos a Cristo, en vez de sentirnos nosotros halagados, porque quizás algunos de ustedes aquí o algunos de los que están aquí nos afamaban por ser las personas más extraordinarias, para amenizar fiestas, para estar en medio de todas las personas que hacían todas esas cosas y vivir una vida desordenada. Porque en el mundo, entre más desordenado uno es, amado hermano, más galardonado es el hombre. En el mundo, miren cómo está el mundo de perdido, de que entre más pecador y entre más perdido es el hombre, más galardonado es el hombre. Y hasta le regalan una estatua, le regalan ahí su reconocimiento por ser una persona famosa, por ser una persona que vive así y de esa manera. Pero sin embargo, amados hermanos, ahora que nosotros estamos en Cristo, nos damos cuenta que todo eso es vano, que todo eso lo que provoca en nosotros es vergüenza. Que lo que nosotros hacíamos antes sin Cristo debería provocar en nosotros vergüenza. Dicen amén ustedes. Cuando ven esos pensamientos de Satanás y le dicen, ¿te acordás de aquellos tiempos? Tiempos dorados, le dice a uno, hermano. Oh, y usted está acostado y hace hasta una sonrisita así, a saber de qué se estará acordando. Dice, qué lindo esos tiempos, hermano. Oh, mire, para estas épocas, algunas gente dice, yo para estas épocas ya estaba reservado, decía, yo ya estaba apartado, pues me querían allá, me querían en tal parte, y ya para estas épocas ya teníamos el vestido que nos íbamos a poner. Las hermanas ya tenían su vestidito, son large, y habían comprado small, amados hermanos, así chiquititos, así, son altas y así los vestiditos que tenían. Vayan a sus closets las hermanas, y si por ahí tienen su vestidito, se van a dar cuenta cómo les gustaba vestirse a ustedes antes de conocer a Cristo Jesús. Y se van a dar cuenta que van a ver los vestidos, se los van a poner y por aquí les va a llegar. Y esto me ponía yo, así las hermanas. Y cómo me entraba esto, y ahora se lo quieren meter y ahora ya no le entra eso, hermano. Los varones ahí, hermano, en el verano con sus playeras ahí destapado, todo el pecho peludo, hermano, y así el hombre en la playa, hermano. ¿No se acuerdan ustedes? En la playa así tomando el sol en Santa Mónica, y las mujeres viendo, guapo el hombre. Mira esa foto, guardámela ahí y a saber qué foto no tiene ahí, hermano, de cuando estaba usted allá tomando el sol en la playa, cuando estaba con sus amigos rodeado así en medio del montón de botellas ahí, y todos mal peinados, hermano. Esa foto no me la botés, porque eso no lo recuerdo. Son, ¿cómo se le llaman a esas fotos, hermano? Hay unas típicas, las clásicas. Esa no me la vayas a botar, que mire, amado hermano, ese álbum que tiene, bote todo ese álbum que tiene fotos donde usted era mundano. Ya bótelo, ya ni lo tenga guardado, porque eso nos debería causar vergüenza a nosotros. Guarde las que tiene con sus niños ahí abrazados, ahí con su esposa,
que está acostado ahí en un sofá con su esposa, esas guárdelas. Pero si tiene fotos donde tiene cervezas en la mano, que están unas poses ahí medio raras, no, esas cosas que en vez de agradarle a su corazón, deséchelas, porque esas deberían de causar vergüenza a nuestra vida, porque nada bueno te trajo eso, nada bueno me trajo eso. Desechémoslo, porque ¿qué provecho sacó de eso usted? ¿Qué provecho sacó de andar en desorden en esta vida? ¿Qué provecho sacó de andar de enamorado? ¿Qué provecho sacó de andar, hermano, haciendo cosas malas en la vida? Absolutamente ningún provecho. Más al contrario, lo que causó todo eso fue tragedia, destrucción, separación familiar y una serie de complicaciones que hasta ahora nosotros las podemos todavía resentir. Pero ahora que estamos en Cristo, las cosas son nuevas. Ahora que estamos en Cristo, las cosas se ven diferentes, porque ahora las cosas, según el apóstol Pablo nos enseña, lo hacíamos porque ignorábamos esto que tenemos en la mano ahora. Ignorábamos el valor de la palabra, ignorábamos el valor de la vida que Cristo nos ofrecía, ignorábamos el valor de la moneda de Dios y la moneda de Satanás, y por eso nosotros caíamos como víctimas de Satanás y de su fuerza pecaminosa, y cedíamos a todas sus seducciones, a todas sus tentaciones, a todos sus ofrecimientos, y sucumbíamos ante las fuerzas de Satanás y del pecado, y continuábamos haciendo una vida que era totalmente contraria a Dios. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él llegó a nuestra vida, y ahora la palabra del Señor te dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado, dice el apóstol Pablo, y hechos siervos de Dios. A ver cuántos siervos de Dios hay aquí. Les digo una cosa: si alguien paga bien, es nuestro Dios, amados hermanos. Dios no te paga con traición, Dios no te paga con un hogar destruido, Dios no te paga con enfermedad, Dios no te paga con cosas que no van a ser de beneficio para tu vida. El Dios que tú adoras y el Dios que yo adoro paga con una moneda buena. Él te paga no solamente con vida para esta vida, sino para la vida eterna que Él te ofrece. Satanás te paga para destrucción, para arruinar tu vida, pero Cristo te paga para que vivas esta vida agradablemente a Él, solvente de muchas complicaciones, y también para que te prepares para esa vida eterna que Él tiene lista para todos los que le hemos entregado nuestra vida. ¿A dónde quiere ir usted? ¿A dónde quiere parar su participación como ser humano? ¿A dónde quiere destinar su vida? ¿En qué carril o en qué dirección lleva su vida? Si la lleva en dirección equivocada, bueno, es bueno que sería magnífico que usted en esta mañana se parara y entendiera de que de ahí no lo va a sacar nadie si no rinde su vida al Señor Jesucristo. De ahí no va usted a poder salir si no le pide a Dios que lo saque de esa vida pecaminosa. Tiene que cambiar de manera de vivir, y para cambiar de manera de vivir tiene que entregar su vida al Señor Jesucristo. Esa es la única manera, según el planteamiento bíblico, según la voluntad del Señor. No hay otra manera de salir de las fuerzas del pecado, sino solamente rindiendo nuestra vida al Señor Jesucristo. Este verso 22 es uno de los versos más extraordinarios de la palabra del Señor, que resaltan, hermano, como una lumbrera en estas tinieblas. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso ya lo sabemos nosotros. Eso el Señor ya nos lo enseñó el Señor nos enseñó a entenderlo de esa manera. Nos enseñó el Señor a la luz de la palabra que el pecado, si es practicado, causará la muerte de las personas, no solamente espiritual, sino físicamente también. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es su Señor a estas alturas de su vida? ¿Se asegura usted que es Cristo? ¿Se asegura usted que su Señor es Cristo? Bueno, dele gracias a Dios, porque ahora usted tiene a Cristo como su amo y como su Señor. Pero si no tiene la seguridad de que es Cristo, sería bueno que usted hiciera una evaluación de su vida e hiciera hiciera la decisión más importante de su vida, de cambiar de amo para entregarle su vida al Señor Jesucristo en esta mañana.
Cada día que el Señor nos ofrece es una oportunidad, porque son nuevas cada día, cada mañana sus misericordias. Y esta mañana Dios le ofrece la oportunidad de que usted pueda salir de ahí. Si usted lo está intentando por sus propios medios, queremos ser así, no queriendo ser negativos, pero hay que ser objetivos en esto, de que usted no la va a poder hacer por usted solo. No va a poder lograr solventar esa vida que usted está practicando sin la ayuda de Dios. La persona que tiene al lado, si es cristiana, ella o él le podrá dar el mejor de los testimonios, diciéndole de que lo intentamos de todas maneras, y en todas esas maneras fracasamos, hasta que un día le pedimos auxilio a Cristo y le dijimos: Cristo, ya no puedo yo, quiero que tú me ayudes a salir de esto. Y por eso estamos aquí en esta hora, y por eso ahora le podemos decir a Cristo: gracias por la paga que me das, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y porque sé que si nosotros ahora vivimos para Cristo, heredaremos la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Mas todo lo contrario, cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones, el pago de Satanás será la muerte, y asimismo la condenación eterna para todos aquellos que mueran sin Cristo Jesús. Pero usted tiene la gran oportunidad esta mañana de cambiar de vida, y no lo va a hacer usted por sus propios recursos y sus medios, lo va a hacer de la mano del Señor Jesucristo, como lo ha hecho con todos los que estamos aquí y lo ha hecho con su servidor. Si alguien quiere en esta mañana, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón, abrirle su corazón y decirle al Señor: necesito cambiar mi vida, Señor, necesito de tu ayuda. Y usted va a ver que el Señor, de una manera amorosa, vendrá a usted para ayudarle en lo que usted necesita. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta mañana y le damos gracias al Señor? Porque efectivamente no hubo nadie ni habrá nadie que nos pueda ayudar. Solamente Cristo Jesús es el que nos puede sacar y nos pudo sacar de ese estado. La palabra del Señor, se lo dije al principio, si no la entendemos de esta manera, no vamos a poder nosotros, hermanos, descifrar el plan de Dios para nosotros. Pero ahora no es necesario que usted entienda la palabra. Lo único que tiene que hacer en esta mañana es rendir su corazón al Señor. Y si ya no puede en esta vida, entonces entréguele esas fuerzas que tiene al Señor, y Él se encargará de ayudarle para que usted pueda salir adelante en lo que usted está viviendo. La iglesia, oramos al Señor, y ¿qué le parece si le damos gracias? Porque Dios ha sido bueno y Dios nos ha bendecido, hermano, y Dios nos sacó adelante. Y la moneda de Dios es amor, es gracia, es misericordia. Él te paga con sus favores, te paga con su bondad, y sobre todo te paga al final de tus días y de mis días con la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle al Señor: gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos, y ahí van a ver en la pantalla 5 minutos, que son los 5 minutos que ponemos para que usted pueda hacer la decisión, la reflexión más importante de su vida. Usted que quizás ha estado batallando con algo que no ha logrado superar. Usted que quizás ha estado luchando contra una fuerza que quizás la está venciendo, lo está venciendo. Esta mañana el Señor le ofrece su ayuda. Esta mañana el Señor le ofrece su socorro. Y no solamente le dará su socorro y su ayuda, sino también le ayudará a que usted comprenda que Él tiene vida eterna para usted y para todo aquel que se rinde a Él. Esos 5 minutos que va a ver usted en la pantalla son importantes para que usted en esta hora los tome muy en cuenta. Mientras tanto, la iglesia, oramos al Señor y le damos gracias porque Dios nos ha bendecido.